Bien, antes de comenzar la actividad de laboratorio, este es un pequeño instructivo respecto acerca de los mecanismos moleculares de la contracción del músculo esquelético. ¿Mm? Material que les va a servir de apoyo y como una guía para poder entender los fenómenos asociados a la segunda actividad de laboratorio. Bien, nosotros sabemos que tenemos tres tipos de músculo distintos. Uno es el músculo cardíaco, que lo encontramos exclusivamente en el corazón. También tenemos un músculo liso, que lo encontramos formando parte específicamente de las vísceras, como son la mayoría de los tubos específicamente en nuestro sistema digestivo, este sistema de órganos huecos, denominados vísceras, así como también en otros órganos como por ejemplo el músculo que encontramos en el interior de nuestros bronquios y en algunos otros conductos específicos. Y finalmente el músculo esquelético, que es objeto de la explicación del día de hoy y que es el músculo relacionado específicamente con la contracción voluntaria, contracción necesaria para realizar la fuerza y generar brazos de palanca y así permitirnos el movimiento de nuestras articulaciones y con ello también la locomoción. El músculo esquelético genera el movimiento voluntario de los huesos que permiten llevar a cabo entonces la locomoción y la producción de trabajo. La unidad contráctil del músculo es una célula alargada, multinucleada, denominada fibra muscular. En una fibra donde los núcleos se encuentran específicamente en la periferia, es una célula altamente especializada para la contracción, para el acortamiento estructural y por lo tanto para generar esta energía en forma de trabajo. El músculo se organiza desde el punto de vista anatómico partiendo desde la unidad funcional del músculo esquelético, que es esta fibra multinucleada denominada fibra muscular. A su vez, esta fibra muscular tiene bastante especializado su citoesqueleto, el cual se organiza en estas especies de cilindros denominados miofibrillas, que a su vez están compuestos por miofilamentos, que a su vez son polímeros, son cadenas de proteínas contráctiles, filamentos delgados de actina, filamentos gruesos de miosina. Esta fibra muscular, esta célula, a su vez tiene una envoltura que se denomina endomisio, que proporciona el mecanismo de sujeción para la célula para poder tener esta capacidad contráctil, ¿no es cierto? Tenemos que tener, todas las células tienen una matriz extracelular. El endomisio forma parte de esa matriz extracelular y también provee cierta aislación eléctrica, ya que sabemos que el músculo en sus tres tipos también corresponde a un tejido de tipo excitable, que quiere decir que puede propagar potenciales de acción. Las fibras musculares se organizan dentro del músculo en estructuras denominadas fascículos, y estos fascículos están recubiertos a su vez por una envoltura que se denomina perimisio, que organiza entonces la disposición de múltiples fascículos dentro del músculo. El músculo propiamente tal tiene una envoltura denominada epimisio, y estas envolturas, además de proporcionar aislamiento eléctrico entre las células, entre los diversos fascículos del músculo, también sirven ya que la prolongación de estas envolturas fibrosas de matriz extracelular, altamente ricas en fibras colágenas, se prolongan una vez que la célula termina, siguen prolongándose y la fusión de estas estructuras, de estas envolturas, forman este segmento no contráctil en el músculo, que tiene las características de ser altamente rico en colágeno y que forma esta estructura que une el músculo al hueso, que permite la inserción del músculo en el hueso denominado tendón, que es específicamente la forma de transmitir la fuerza contráctil del músculo hacia el hueso. Aquí tenemos un corte, en realidad un esquema, un diagrama de la organización de la célula muscular, específicamente la fibra muscular esquelética, donde tenemos un corte de la membrana para ver las estructuras internas de la célula.
Aquí tenemos estas estructuras de forma cilíndrica que se denominan miofibrillas, que no son otra cosa que el citoesqueleto de esta célula. Aquí tenemos los miofilamentos, filamentos delgados, filamentos gruesos. Otra cosa que se logra apreciar es este organelo membranoso que se mete entre medio de estas miofibrillas, envuelve todas las miofibrillas también, que no es otro que el retículo endoplásmico, ¿no? Aquí las estructuras en la fibra muscular esquelética todas reciben el nombre de, o reciben su nombre recibe el prefijo de sarc, ya que en griego sarc significa carne. De ahí que la membrana plasmática de la fibra muscular esquelética se denomina sarcolema. El retículo endoplásmico se denomina retículo sarcoplásmico. El citoplasma se denomina sarcoplasma, y así con la mayoría de las estructuras de la fibra muscular esquelética. Algo particular de esta membrana plasmática, del sarcolema de la fibra muscular esquelética, es que posee estas especies de perforaciones que en realidad no son perforaciones, porque si fueran una perforación harían permeable la membrana y por lo tanto comunicarían el LIC con el LEC, lo que no podría, ¿no es cierto?, mantener una fisiología normal desde el punto de vista de electrolitos, desde el punto de vista del balance hídrico, etc. Sino que estas especies de poros que nosotros vemos aquí no son otra cosa que invaginaciones de la membrana. ¿Qué quiere decir? La membrana se introduce hacia el interior sin interrumpirse y forma estas estructuras denominadas túbulos transversos. Estos túbulos transversos, o denominados también túbulos T de transverso, en su recorrido se asocian a estas estructuras terminales, a estas cisternas terminales de este organelo membranoso que es el retículo sarcoplásmico. Se asocian hacia cada lado con una cisterna del retículo y formando una estructura compuesta por el túbulo y dos cisternas denominada triada, que es lo que tenemos nosotros amplificado en este corte y lo amplificamos acá. Aquí tenemos una cisterna del retículo sarcoplásmico, la otra cisterna y específicamente el túbulo transverso, que es una invaginación de la membrana. Por lo tanto, esto que estamos viendo acá correspondería a una doble capa lipídica. El interior del túbulo contiene LEC, ya que es una invaginación de la membrana y por lo tanto el interior del tubo contiene líquido extracelular. Otra cosa importante de ver en esta imagen es que la miofibrilla a su vez también se organiza, tiene una organización estructural, y esa organización no son otra cosa que repeticiones de esta estructura que está separada por esta línea negra que se ve aquí, que se denomina disco Z. Entre cada disco Z hay una estructura denominada sarcómero, y el sarcómero es la unidad funcional de la miofibrilla. El sarcómero es el que se contrae en cada miofibrilla. Y una miofibrilla no son otra cosa que una pila ya en serie de muchos sarcómeros. El músculo esquelético, al igual que el músculo cardíaco, son músculos que se definen como músculos estriados. Y eso es porque la microscopía, tanto óptica convencional como en la microscopía electrónica, se ven franjas, se ve un bandeo característico, se ven esas estriaciones que intercalan bandas claras con bandas oscuras, que es lo que estamos viendo en la imagen superior. Las bandas claras representan zonas donde los filamentos delgados no están superpuestos con los filamentos gruesos. Por otro lado, las bandas oscuras representan zonas donde hay superposición, donde hay interdigitación entre los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina. Aquí abajo tenemos la concordancia con la estructura molecular del sarcómero, y el sarcómero es lo que está entre un disco o una línea Z y el siguiente disco o línea Z. Esta línea Z, que se ve como una línea en esta estructura que la estamos viendo aquí en 2 dimensiones, ¿no? Pero si nosotros sabemos que esto es una estructura cilíndrica, por lo tanto tendría una forma de disco, por eso es que viene el nombre de línea Z o disco Z, está formado por una proteína globular denominada alfa-actina. De esa alfa-actina
emergen estos filamentos que se denominan filamentos delgados de actina, pero es otro tipo de actina, específicamente una subunidad de F-actina, y forman doble hélices para formar estos filamentos delgados. Lo que se interdigita entre estos filamentos delgados es este filamento grueso formado por múltiples subunidades de una proteína denominada miosina. Por eso es que en estas regiones donde hay una menor densidad de proteína, los filamentos delgados no están superpuestos con los filamentos gruesos, vemos bandas claras, específicamente esta banda I, que tiene en su centro la línea Z, y en los segmentos donde vemos esta mayor densidad, donde hay superposición, coinciden con bandas oscuras, específicamente esta región de la banda A, ¿no? Por lo tanto, estas proteínas se interdigitan. ¿Qué quiere decir? Las miosinas traccionan y permiten el acercamiento de las líneas Z o de los discos Z. Por lo tanto, en una contracción muscular, el acercamiento de esta línea Z a esta región hace que las bandas claras durante la contracción tiendan a desaparecer, producto del acercamiento de los discos Z. Esta es la estructura molecular resumida de un filamento delgado de actina formado por múltiples subunidades de esta proteína globular denominada F-actina, donde vemos aquí estas subunidades de color violeta, de color azul y amarillo, formando esta doble hélice, una hélice que está formada simplemente por moléculas amarillas y la otra que se va entrelazando por moléculas violetas y azules. Esta doble hélice de moléculas de F-actina que forman el filamento delgado, a su vez tiene asociadas dos proteínas regulatorias que cumplen un rol fundamental en regular la contracción del músculo esquelético. Una de ellas es la tropomiosina, que también es una doble hélice muy delgada que va pasando y se va entrometiendo, se va metiendo entre medio de los surcos dejados por la doble hélice de F-actina. Y a su vez, la tropomiosina tiene asociada una proteína formada por 3 subunidades denominada troponina. Es un complejo formado por 3 proteínas distintas de la familia de las troponinas, una específica denominada troponina C, otra denominada troponina T, y finalmente tenemos a la troponina I. Los nombres específicos son las letras que la conforman, ¿ya? TNT, la troponina T. La T final tiene que ver con que es la troponina que se asocia directamente con la tropomiosina. Es la que permite la unión del complejo a la tropomiosina. La troponina C finalmente es la que tiene 2 sitios de unión a calcio. Y la letra C viene específicamente de la afinidad que tiene por el calcio. 2 moléculas de calcio se pueden unir a la troponina C. Y la troponina I, la letra I viene de inhibición o de troponina inhibitoria. La troponina I lo que hace es cubrir el sitio en la actina. Este sitio que está cubierto por la troponina I es el sitio donde se puede unir, o el sitio específico de unión. Hay muchos en la molécula de actina, pero esos sitios específicos de unión son los sitios donde se puede unir la miosina para interactuar y generar la atracción y el deslizamiento de los filamentos. Por lo tanto, como esta troponina I está cubriendo ese sitio, está inhibiendo por lo tanto la interacción y por lo tanto también está inhibiendo la contracción. Por eso se habla de una proteína inhibitoria. La molécula de miosina, el filamento grueso de miosina, está formado por múltiples de estas moléculas de miosina, específicamente en su isoforma 2, la miosina de tipo 2, que es una proteína que también tiene una doble hélice, estas alfa hélices que están enrollados entre sí, como una especie de trenza. Tiene una región más recta que es la región de la cola. Tiene una región denominada región de la bisagra, donde la cabeza tiene actividad, esta región tiene actividad motora, esta región se puede flectar. De hecho, se flecta en un ángulo hacia allá, puede estar
en una posición más recta, pero también se puede erguir generando esta flexión hacia allá de estas cabezas. Estas cabezas globulares tienen la característica de tener dos sitios de unión. Tienen un sitio de unión para la actina, así como también un sitio específico de unión a nucleótido, específicamente ATP, donde además tienen actividad ATPasa. Quiere decir, pueden hidrolizar la molécula de ATP para generar un fenómeno de liberación de energía, que es la energía que se va a necesitar posteriormente para el movimiento que va a generar la cabeza de la miosina, que también tiene una zona flexible aquí en esta región. La cabeza también se puede flectar para generar el movimiento de deslizamiento entre el filamento delgado y el filamento grueso, ¿no? Entonces, para ir resumiendo el fenómeno de la contracción del músculo esquelético, la contracción del músculo esquelético parte en la unión neuromuscular. La unión neuromuscular no es otra cosa que la sinapsis que ocurre entre los terminales sinápticos de una motoneurona alfa y las fibras musculares esqueléticas que esta motoneurona alfa está controlando. El músculo está organizado en una estructura funcional que se conoce como unidad motora. Un músculo puede tener o va a tener en realidad muchas unidades motoras. ¿A qué se refiere el concepto de unidad motora? Una unidad motora es la motoneurona más el grupo de fibras dentro del músculo que esta motoneurona conecta, o que esta motoneurona está inervando y está regulando en su contracción. Esto es una forma de economizar el número de neuronas necesarias para regular la contracción de un músculo. ¿Qué quiere decir? Que si un músculo tiene 1000 fibras, no necesita 1000 neuronas, sino que un número menor, ya que cada neurona va a controlar a un número mayor de fibras, ¿sí? Y por lo tanto, las unidades motoras son las unidades funcionales de nuestro sistema. ¿Qué quiere decir? Tenemos una motoneurona que controla cierto número de fibras. Por lo tanto, cuando hablamos del fenómeno de reclutamiento en el músculo, lo que se está reclutando en realidad, el concepto de reclutamiento es para referirse al reclutamiento de unidades motoras. Cada vez que se despolariza un axón con un umbral de excitación más alto, se está reclutando a la vez a un número mayor de fibras esqueléticas o fibras del músculo esquelético, fibras musculares. Por lo tanto, en su conjunto se está reclutando un mayor número de unidades motoras. Hay músculos que poseen unidades motoras pequeñas, y esas unidades motoras pequeñas se refiere a que una neurona controla un número bastante reducido de fibras. Hay músculos muy pequeños que tienen relaciones incluso de una motoneurona para una fibra del músculo. Son bastante excepcionales esos músculos, a diferencia de otros músculos que tienen unidades motoras grandes, donde una motoneurona controla o está inervando a más de 100, a veces hasta 1000 fibras dentro del músculo. Esto simplemente tiene que ver, y desde el punto de vista funcional, el objetivo que esto tiene es que mientras más motoneuronas tenga yo para controlar el músculo, más específica va a ser la contracción de ese músculo, que quiere decir, nos va a permitir movimientos mucho más precisos y mucho más delicados. Por ejemplo, los músculos oculares, los que mueven el globo ocular, tienen unidades motoras muy pero muy pequeñas, ya que esos movimientos tienen que ser altamente precisos para permitir el enfoque, ¿ya?, posteriormente de la visión. Por lo tanto, ahí hay unidades motoras muy pequeñas, que quiere decir una motoneurona para muy pocas fibras dentro del músculo, o incluso en algunos casos para una única fibra dentro del músculo. Por lo tanto, la variedad de movimientos y la magnitud de diferentes umbrales de excitación me permite esa gran especificidad y precisión en los movimientos. Los músculos de las extremidades inferiores, por ejemplo, los gastrocnemios, el sóleo, tienen unidades motoras muy grandes, ya que son músculos que necesitan poca precisión, sino que su función específica es generar fuerzas de gran magnitud. Entonces, cada una de esas unidades motoras va a tener muchas de estas uniones neuromusculares, donde el terminal sináptico conecta con la fibra muscular esquelética. El terminal sináptico lo vemos aquí, específicamente en esta región, a la cual se denomina membrana presináptica, que es el terminal sináptico lleno de vesículas, como ustedes lo ven aquí,
vesículas sinápticas que se fusionan solamente en dos regiones específicas, esta región más oscura aquí y esta región más oscura aquí, denominadas zonas activas de la membrana, y que liberan a este espacio sináptico el neurotransmisor específico. En la unión neuromuscular, las motoneuronas alfa liberan única y exclusivamente acetilcolina. La acetilcolina, liberada al espacio sináptico, producto de los 7 pasos que nosotros habíamos descrito en cómo se libera un neurotransmisor, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, la llegada de un potencial de acción a la región del terminal sináptico permite la apertura de canales de calcio regulados por voltaje, y es el calcio el que inicia el fenómeno de liberación del neurotransmisor por exocitosis. El neurotransmisor que se libera aquí es acetilcolina. Y esta región del sarcolema tiene un receptor específico, es un receptor para acetilcolina, o sea, un receptor colinérgico del tipo receptor nicotínico. Se denomina nicotínico porque también se logró estimular con nicotina. Se estimula con nicotina y se produce el mismo efecto que si se estimulara con acetilcolina. La nicotina es un alcaloide que se obtiene específicamente de la planta del tabaco. Y este receptor nicotínico no es otra cosa que un canal iónico regulado por un ligando químico. En el caso del receptor nicotínico, la acetilcolina. Por lo tanto, si nosotros queremos clasificar a la unión neuromuscular no es otra cosa que una sinapsis química del tipo ionotrópica. ¿Sí? Porque estamos hablando de receptores que a su vez son canales iónicos. Esta región del sarcolema, que es la región donde se une el sarcolema con el terminal sináptico de la motoneurona alfa, es una región altamente específica porque es ahí y únicamente ahí donde nosotros vamos a encontrar a los receptores nicotínicos. A lo largo del sarcolema no van a haber en otros sitios receptores nicotínicos, ya que en otros sitios no se unen los terminales y por lo tanto no tiene sentido. Esta región donde están los receptores nicotínicos se denomina placa motora. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Bueno, aquí tenemos la presencia y, bueno, aquí estamos viendo en la imagen la estructura del receptor nicotínico. Es un receptor que tiene 5 subunidades. 2 de ellas tienen sitios de unión para acetilcolina. Y cuando se unen 2 moléculas de acetilcolina, este canal iónico regulado, que tiene este dominio de compuerta, es un gated channel. Cuando llegan 2 moléculas de acetilcolina a la región receptora, el canal se abre aumentando la permeabilidad a un ion en particular, que en el caso del receptor nicotínico es sodio y algo de calcio. ¿Sí? Por lo tanto, entra sodio, entra calcio y la membrana del sarcolema entonces se despolariza. Se despolariza la fibra muscular esquelética. Y tenemos entonces la característica de una sinapsis ionotrópica que lo que hace es influir directamente en el voltaje de la célula postsináptica mediante este mensajero químico, que en este caso es la acetilcolina. ¿Cómo ocurre el acoplamiento, excitación, contracción? Porque nosotros tenemos que ligar todo este fenómeno eléctrico que viene ocurriendo a lo largo de las membranas. Pasó del terminal sináptico mediante la liberación de acetilcolina, ahora a la membrana postsináptica, en este caso el sarcolema, específicamente en la placa motora que se despolarizó. Esa placa motora al despolarizarse genera entonces una reacción que va a gatillar que la fibra del músculo esquelético propague un potencial de acción. Ese potencial de acción se va a propagar a lo largo del sarcolema. Y si recordamos, el sarcolema tenía estas estructuras, estas invaginaciones, que lo que hacían era introducir, acercar la membrana hacia estructuras más internas, como por ejemplo el retículo sarcoplásmico. Y específicamente el acoplamiento, como el fenómeno eléctrico, propagándose por el sarcolema en forma de un potencial de acción, se transforma, se transduce a un fenómeno que va a gatillar finalmente la contracción del músculo esquelético. A ese fenómeno se le denomina acoplamiento, excitación, contracción. Como la excitación va a gatillar la contracción. Ese mecanismo clave ocurre en la región de la tríada, donde el túbulo T interacciona con las 2 cisternas del retículo sarcoplásmico. En la contracción, de manera muy similar a la sinapsis, es el calcio el
jugador principal, podríamos decir. Es el calcio el que gatilla e inicia la contracción del músculo esquelético. ¿Cómo? El potencial de acción que se propaga por el túbulo T estimula la apertura de estos canales de calcio que tenemos acá. Estos canales que se ven con nuestras estructuras rojas en la membrana del túbulo T no son otra cosa que canales de calcio regulados por voltaje, pero son canales de calcio de tipo L. ¿Qué quiere decir que sean de tipo L? La L viene del inglés long lasting, o sea, que quiere decir que se abren y permiten una corriente lenta de entrada, pero que duran mucho tiempo abiertos. O sea, tienen una conductividad que permanece por bastante tiempo. Dejan entrar poco calcio en realidad, ¿no? Este receptor, este canal de calcio tipo L, se denomina receptor de dihidropiridina. La dihidropiridina es un fármaco que se utiliza como un antiarrítmico, ya que puede regular la actividad de estos canales en el corazón, ya que el corazón tiene mecanismos de contracción bastante similares a los del músculo esquelético. Este receptor de dihidropiridina, si bien permite la entrada de calcio, no es tan vital el calcio que entró para la contracción. Y uno dice, ¿por qué entró? Si estamos en el interior del túbulo T, sabemos que esto es LEC, el líquido extracelular, porque es una invaginación de la membrana, de algo que viene de fuera. Y por lo tanto, el LEC, el líquido que hay dentro del túbulo T, tiene una alta concentración de calcio. Y por eso simplemente al abrir un canal, el calcio entraría a favor de su gradiente. ¿Sí? Pero el receptor de dihidropiridina en el músculo esquelético más bien actúa como un sensor de voltaje, actúa como un interruptor. Cuando detecta el potencial pasando, se va a abrir y va a permitir la entrada de calcio, pero lo más importante que hace es estimular mecánicamente a otro receptor, a otro canal de calcio. O sea, lo estimula mecánicamente. O sea, el calcio que ingresó, si bien va a participar en la contracción porque es calcio igual, pero lo más importante que hace este receptor de dihidropiridina es que al abrirse para permitir la entrada de calcio, estimula mecánicamente a este otro canal de calcio, que es un canal de calcio que se encuentra ahora no en la membrana del túbulo T, sino que se encuentra en la membrana de la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Este canal, que se denomina canal liberador de calcio, o también denominado receptor de rianodina, es un canal de calcio que posteriormente, al abrirse, permite entonces la salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico. En condiciones normales, el retículo sarcoplásmico es un almacén de calcio intracelular. Nosotros sabemos que el calcio está en mayor concentración fuera de la célula que dentro de la célula. Pero dentro de la célula, la mayor concentración de calcio la encontramos dentro del retículo sarcoplásmico. O sea, el calcio se almacena dentro del retículo sarcoplásmico en una alta concentración. Por lo tanto, al abrirse estos canales liberadores de calcio, el calcio sale a favor de su gradiente hacia el sarcoplasma, aumentando la concentración de calcio libre. Concentración de calcio que va aproximadamente de los 10 elevado a menos 7 molar a los 10 elevado a menos 5 molar, o sea, 2 ceros menos después de la coma, en una concentración que es bastante baja. Pero aumenta. Ese aumento en los niveles de calcio, entonces, es el evento más importante para iniciar la contracción del músculo esquelético. ¿Y por qué? Si ustedes recuerdan, entonces teníamos un grupo de proteínas que estaban acopladas al filamento delgado y que tenían un rol muy importante en regular la contracción. De hecho, tenían un rol inhibitorio en la contracción. Esa inhibición puede finalizar y la finalización de esa inhibición está regulada por calcio. ¿Cómo? Si vemos acá, tenemos las moléculas de actina, los monómeros de actina, que tienen asociados aquí, la troponina T, que es la que permite su asociación de la troponina a la tropomiosina. Tenemos la troponina C, que tiene 2 sitios de unión a calcio, y la troponina I, que si ustedes se fijan está cubriendo un sitio ahí que está como delineado y coloreado de color blanco. O sea, está blanco. El calcio, una vez que aumenta en su concentración, se dispone libre en el sarcoplasma y por lo tanto se va a meter hacia todos lados y entre medio también de las miofibrillas, de los miofilamentos, y específicamente pueden llegar a la troponina C. Cuando dos moléculas de calcio se unen a la troponina C, si ustedes se fijan, este complejo completo de proteínas regulatorias, dígase tropomiosina,
y las 3 troponinas se mueven de su lugar. La troponina, que estaba enrollada como una espiral a lo largo del filamento delgado, se tiende a desenrollar y se mueve de este sitio, dejando libre ahora el sitio donde la actina, ¿no es cierto?, tiene el sitio para unirse con la miosina. O sea, donde la cabeza de la miosina, producto del movimiento de flexión de la bisagra y de la cabeza de la miosina, se puede unir. Por lo tanto, mientras haya calcio libre, mientras aumente el calcio, se van a producir múltiples de estos ciclos de entrecruzamiento denominados con el nombre específico de puentes cruzados. Un puente entre la actina y la miosina. ¿Sí? Por lo tanto, una vez que el calcio intracelular aumenta producto de todos los fenómenos que habíamos mencionado, o sea, podríamos iniciar con un estímulo eléctrico que gatilla la propagación de un potencial de acción a lo largo del axón de la motoneurona alfa, potencial de acción que alcanza los terminales sinápticos abriendo canales de calcio regulados por voltaje, calcio que al ingresar gatilla el fenómeno de movilización de las vesículas contenedoras de acetilcolina, la fusión de esas vesículas a las zonas activas y el aumento en la liberación de acetilcolina al espacio sináptico. Acetilcolina que se va a unir con su receptor específico, que es el receptor nicotínico. 2 moléculas de acetilcolina en cada receptor nicotínico entonces van a permitir la apertura paulatina de varios receptores nicotínicos, que permite la entrada de sodio, de calcio y por lo tanto la despolarización de la placa motora. La despolarización de la placa motora hasta cierto nivel va a alcanzar entonces a los propios canales de sodio regulados por voltaje de la membrana del sarcolema, específicamente el sarcolema, y va a permitir la propagación de un potencial de acción a lo largo del sarcolema, a lo largo de la membrana de la fibra muscular esquelética. Potencial de acción que se introduce y se propaga por los túbulos T alcanzando la región de la tríada. Y ahí es donde va a ocurrir el fenómeno de acoplamiento específico, donde habíamos visto estos 2 canales receptores, el de dihidropiridina que permite la entrada de calcio y activa mecánicamente la liberación de calcio desde el retículo. Entonces, el fenómeno parte, ¿ya?, con la cabeza de la miosina liberada del filamento delgado, donde la cabeza de la miosina tiene asociada una molécula de ATP. ¿Qué es lo que hace la cabeza de la miosina? Con su actividad ATPasa, lo que hace es hidrolizar esta molécula de ATP, generando a su vez que las cabezas de la miosina regresen a una conformación de reposo, donde la cabeza baja y se separa. Si ustedes se fijan en este estado flectado, se endereza. Y la cabeza de la miosina ahora va cargada con ADP y un fosfato inorgánico. ¿Qué pasa después? Producto del aumento de calcio y el movimiento de las proteínas regulatorias inhibitorias, dígase tropomiosina y las 3 troponinas, cuando eso ocurre producto del aumento de los niveles de calcio libre intracelular, la cabeza de la miosina va a tener la capacidad entonces ahora de poder unirse al sitio activo en la actina, que previamente estaba siendo cubierto por las proteínas inhibitorias, y se produce entonces este estado de entrecruzamiento débil, la formación del puente cruzado, que es un estado de entrecruzamiento denominado débil, producto de que la afinidad no es tan alta. ¿Qué ocurre posteriormente? Se libera el fosfato inorgánico. Y esa liberación del fosfato inorgánico es la que va a provocar entonces que se forme un estado de entrecruzamiento fuerte, que la cabeza de la miosina se una a la actina con mayor afinidad, que sea más fuerte el entrecruzamiento. Una vez que eso ocurre, se genera el cambio conformacional en la cabeza de la miosina. Fíjense cómo se flecta la cabeza de la miosina, generando entonces el deslizamiento del filamento delgado en esa dirección. ¿Sí? Si el filamento delgado se acerca en esta dirección, tenemos que pensar entonces que esto está traccionando el filamento delgado y el filamento delgado está anclado a la línea o disco Z. Por lo tanto va a provocar el acercamiento de esta línea o disco Z en esta dirección. Si tenemos entonces a este otro lado la línea disco Z que también está siendo traccionada hacia el centro, vamos a tener un acercamiento de los discos Z y por lo tanto un acortamiento del sarcómero. Piensen esto ocurriendo en miles y miles de millones de billones de puentes cruzados
que van a generar estos movimientos y por lo tanto el deslizamiento entre los filamentos. Este movimiento en la cabeza de la miosina que se produce posterior a la liberación del fosfato inorgánico se denomina golpe de fuerza. Este golpe de fuerza genera una fuerza que es despreciable, ¿no? Se habla por ahí de que la fuerza que genera medida en joules es de 10 elevado a menos 12 joules, o sea 0,11 ceros y un 1. Eso es la fuerza que genera en joules, ¿ya? Una vez que eso ocurre, ¿ya? Una vez que se genera el golpe de fuerza y se genera este deslizamiento, ¿ya? Se va a liberar el ADP. Y una vez que se libera el ADP, se genera un estado de acoplamiento mucho mayor. O sea, la cabeza queda unida con mucha mayor afinidad, la cabeza de la miosina, a la actina. ¿Qué tiene que ocurrir para que la cabeza se libere? Nuevamente, llegar a una molécula de ATP y asociarse a la cabeza de la miosina. Cuando esto ocurre, la cabeza de la miosina se desacopla y entra en un estado liberado, ¿no? Este estado liberado es entonces el estado en que está lista nuevamente para hidrolizar el ATP, esperar que haya otro sitio de la actina que esté libre, y si es el ciclo siguiente, como esto se desplazó hacia allá, vamos a desplazar, bueno, ¿cuánto es el desplazamiento que genera? Aproximadamente 2 monómeros de actina. ¿Qué quiere decir? Si esto traccionó acá, el nuevo sitio va a ser 1, 2, va a ser acá. Y 1, 2 y va a ser ahí. O sea, piensen esto ocurriendo en muchos puentes cruzados a la vez, por lo tanto estos ciclos se van a ir repitiendo uno, después otro, después tracciona otro, y eso es lo que va permitiendo entonces el deslizamiento continuo de estos filamentos, ¿no? Esto es bien interesante, ya que este estado acoplado puede ocurrir y prolongarse, sobre todo cuando la célula muscular se depleta de ATP, ¿no? Cuando la célula muscular se depleta, cuando disminuyen los niveles de ATP a un nivel crítico, se producen estos estados acoplados y se tiende a generar estas contracturas en el músculo. Incluso es mucho más crítico en este estado que se denomina estado de rigor mortis, que es el estado característico que tienen los músculos después de unos cuantos minutos ya de que se produjo la muerte de un individuo. La consistencia del músculo cambia a una consistencia más rígida, producto de que la depresión de ATP va a dejar muchos puentes cruzados en este estado que no se van a liberar, y por lo tanto se van a ir generando estos estados de acoplamiento que van a generar esa consistencia característica del músculo de un cadáver denominada rigor mortis. Entonces, como la contracción depende de los niveles de calcio, o sea, mientras más calcio haya, mayor va a ser el ciclo de formación de puentes cruzados, y si los niveles de calcio siguen elevados, va a seguir la contracción generándose. Entonces, si la contracción dependía del aumento de los niveles de calcio, la relajación depende del fenómeno completamente opuesto. La relajación depende de la disminución en los niveles de calcio libre intracelular. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Tenemos dos formas de disminuir los niveles de calcio. En realidad son 3 mecanismos, pero hay uno que es similar tanto en la membrana plasmática, es decir, en el sarcolema, como en el retículo sarcoplásmico. Un mecanismo es este intercambiador, que se denomina intercambiador sodio-calcio, que lo que hace es sacar el calcio contra su gradiente, pero utilizando el gradiente de sodio. Permite la entrada de 3 moléculas de sodio para sacar una de calcio. Como sabemos que hay un gradiente a favor para que entre sodio, el calcio sale con facilidad a través de este mecanismo, el intercambiador sodio-calcio o NCX. Otro mecanismo es un mecanismo más complejo, ya que es un mecanismo que depende de ATP, que es un mecanismo de bombeo activo de calcio hacia el exterior de la célula. Bombeo que depende de gasto energético. ¿Por qué hay que sacarlo con gasto energético? Porque la concentración de calcio fuera de la célula es elevada. Por lo tanto, tengo que sacar el calcio de la célula, pero este mecanismo no es tan importante. El mecanismo más importante es exactamente el mismo, o sea, una bomba de calcio, pero que ocurre a nivel del retículo sarcoplásmico, ya que la mayor concentración de calcio
que se puso a disposición para la contracción no es el que viene desde el exterior, que entra a través del receptor de dihidropiridina en el túbulo T, sino que la mayor concentración de calcio para la contracción muscular sale del retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, esta bombita de calcio que la encontramos presente tanto aquí como acá, es la responsable entonces de la recaptación de calcio hacia el retículo sarcoplásmico utilizando gasto energético. Estas bombas ATPasas que se encuentran en el retículo sarcoplásmico y en el sarcolema reciben el nombre particular de cercas. Así. Cerca, ¿ya? ¿De dónde viene el acrónimo de cerca? ¿Ya? Las cercas son las ATPasas de calcio del retículo endoplásmico o sarcoplásmico, ¿ah? Y del sarcolema, ¿sí? Sarcoplasmic and Endoplasmic Reticulum, Calcium, ATPase. O sea, son las ATPasas de calcio que se encuentran en estos dos lados, en el sarcolema y en el retículo endoplásmico. Por eso se denominan cerca. Cuando se habla en plural se habla de cercas, ¿ya? Y son los mecanismos que permiten entonces la disminución del calcio intracelular. Cuando el calcio intracelular disminuye, ¿no es cierto?, se va desacoplando de la troponina C y todo este complejo de proteínas regulatorias vuelven a cubrir el sitio activo en la actina para la miosina, y por lo tanto eso es lo que inicia la relajación del músculo esquelético. En resumen, esos son los mecanismos que regulan entonces la contracción del músculo esquelético, que permiten la contracción del músculo esquelético, y son la base para poder comprender entonces en la segunda parte del experimento de la estimulación del nervio ulnar para generar respuestas contráctiles. Ahora vamos a analizar en el experimento la segunda parte. Vamos a introducirnos específicamente en el análisis de la curva. Nosotros analizamos simplemente la primera parte, desde que se producía el estímulo hasta que generaba la respuesta, todo este periodo de latencia que tenía que ver con los fenómenos de propagación del potencial de acción y los fenómenos involucrados en la ley del todo o nada, si es que se supera o no se supera el umbral, estímulos que lo logran, que no lo logran, que reclutan más fibras, que reclutan menos fibras. Y ahora vamos a introducirnos derechamente en la curva en el experimento, o sea, en la fase de ascenso contráctil y en la fase de descenso de relajación. Bien, eso es todo entonces. Muchas gracias.